Servicios informativos de Navarra Televisión. Discrepancias entre la cúpula del Servicio de Bomberos y la dirección del Departamento de Interior. Se ha saldado con 4 dimisiones, entre ellas la del Víctor Rubio, el máximo responsable. El Gobierno admite puntos de vista diferentes entre ambas partes en cuanto a cómo llevar este servicio. Sí ha habido discrepancias en asuntos de gestión, entre otros, pues con la propuesta que se está trabajando desde Presidencia y desde el propio Gobierno en una OPE en función pública en cuanto a tiempos y en cuanto a número de plazas. Hola, ¿qué tal están? Muy buenas noches. Con cuentagotas están llegando refugiados procedentes de Grecia. Segunda jornada consecutiva que aterrizan en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Está previsto que el día 1 lleguen los primeros 14 a Navarra procedentes del conflicto sirio e iraquí. Desde el Gobierno foral se asegura que la comunidad está preparada para acogerlos. Estamos todavía muy lejos primero de lo que estimamos que son las necesidades y el compromiso y la responsabilidad que se había asumido a nivel internacional por el conjunto del Estado. Por tanto, estamos en unos niveles muy asumibles dentro de los recursos. Sobre el terreno en Idomeni, en Grecia, ha estado la senadora navarra Idoia Villanueva. Allí ha vivido en primera persona lo que está ocurriendo. A partir de las 9 nos lo contará en nuestro tiempo para la entrevista. En Navarra, unas 4.200 personas están inscritas en la bolsa de alquiler protegido. Demanda a la que el Gobierno quiere responder con la ampliación de inmuebles. El Ejecutivo ha aprobado extender esta bolsa a toda la comunidad y espera que durante la legislatura se duplique el parque a 800 viviendas. Hoy una de las imágenes del día era esta. Ocurría en el Parlamento, donde se conmemoraba el Día Mundial por la Esclerosis Múltiple. En Navarra unas 670 personas la padecen y piden que se les reconozca el 33% de la discapacidad laboral. Lucía y Aimar fueron los nombres más elegidos en Navarra durante el pasado año para los recién nacidos. Ane y Naya son los siguientes más elegidos para ellas y para ellos Iker e Ibai. Lucía lleva 13 años entre los primeros puestos. Presentación en Madrid del Flamenco on Fire. Del 24 al 28 de agosto, Pamplona vuelve a coger toda la magia de esta música, este arte. En su tercera edición se consolida como referente del género en el norte y trae muchas novedades. El deporte navarro apoya la marcha contra el cáncer que se va a celebrar este próximo domingo. La Fundación Osasuna o la Fundación Miguel Indurain, Aedona, colegios y deportistas animan a participar en esta prueba que es no competitiva. Lo recaudado servirá para financiar proyectos de investigación. Han dimitido los principales responsables del servicio de bomberos en Navarra por discrepancias y falta de sintonía con el Departamento de Interior y con su consejera, María José Beaumont, y también con el director general, a quienes acusan de incumplir promesas para poner fin a la falta de efectivos que sufre la plantilla. Dimite la cúpula de bomberos al completo. Los 3 jefes de servicio y el responsable máximo, Víctor Rubio, han presentado su dimisión al Gobierno por la falta de apoyo que han encontrado en la consejera Beaumont y en el director general Agustín Gastamiza a la hora de poner en marcha medidas para reorganizar y mejorar un servicio que sufre desde hace años la escasez de plantillas. Sí ha habido discrepancias en asuntos de gestión, entre otros, pues con la propuesta que se está trabajando desde Presidencia y desde el propio Gobierno en una OPE en función pública en cuanto a tiempos y en cuanto a número de plazas. En todo caso, también quiero tranquilizar y manifestar que este relevo, como no puede ser de otra forma, y como ellos mismos, los responsables, quieren, va a ser ordenado en el servicio y no va a producir, desde luego, ningún menoscabo en el servicio que a la ciudadanía se da desde bomberos. Los responsables permanecerán en el puesto hasta que les busquen sustitutos. No han querido realizar declaraciones, pero el pasado miércoles trasladaron a sus compañeros en una asamblea su malestar porque el Gobierno no está cumpliendo con las promesas que les hicieron para solucionar la falta de efectivos y porque no se ha refrendado el plan que los responsables habían diseñado para resolverlos. El Gobierno asegura entender la situación complicada que atraviesa bomberos y dice que la consejera toma nota. La consejera de Presidencia está estudiando también con el equipo directivo y con los mismos responsables
cuáles son las discrepancias, cuáles se podrían asumir en ese proceso de mejora y reorganización y cuáles son una decisión del Gobierno. Tanto el Gobierno como los responsables que han presentado la dimisión descartan que el cese del servicio de ambulancias en Trinitarios esté detrás del conflicto. Mañana está previsto que Navarra reciba a 6 personas refugiadas procedentes de Azerbaiyán, Mali y Somalia. Y el próximo día 1 de junio España va a recibir un centenar de refugiados que proceden de Grecia y de Italia. Y ese mismo día 1, Navarra acogerá a 14 de los 20 refugiados procedentes de Grecia, mientras que los otros 5 serán acogidos en Salamanca. Todos esos acogidos por Navarra serán sirios y constituyen 8 grupos familiares. Aún así, para el vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, esta acogida está muy lejos del compromiso adquirido por España. Estamos todavía muy lejos primero de lo que estimamos que son las necesidades y el compromiso y la responsabilidad que se había asumido a nivel internacional por el conjunto del Estado. Por tanto, estamos en unos niveles muy asumibles dentro de los recursos que podemos disponer conjuntamente entre el Gobierno de Navarra y Cruz Roja, que es la entidad que está gestionando este programa. La senadora autonómica por Navarra, Idoia Villanueva, de Podemos, acaba de regresar de vivir en primera persona el drama de los refugiados en Idomeni, en la frontera griega con Macedonia. Ella ha sido testigo directo del horror de una vida en tierra de nadie. Es una de las pocas senadoras que ha bajado al barro de las vergüenzas europeas. Idoia Villanueva, senadora autonómica por Navarra, viajó a Idomeni la semana pasada para conocer de primera mano el trato que reciben los refugiados a su llegada a Europa. Es impresionante lo que estamos haciendo aquí, o mejor dicho, todo lo que no estamos haciendo aquí. Cómo tenemos a toda esta gente aquí abandonada a su suerte. Fue justo un día antes de que comenzara el desmantelamiento de este asentamiento del norte de Grecia que acogía a 8.000 personas, un día antes de que se prohibiera el acceso a la prensa y el traslado de las personas heridas al exterior. Y han tenido que buscar vías alternativas para poder acceder al campo y reanudar de alguna manera la ayuda. Fue la primera maniobra antes de que las excavadoras arrasaran con lo poco que se mantenía en pie todavía. El gran desalojo comenzó ayer. Ha sido una semana de ir minando mucho a las personas que estaban allí pues para hacer el desalojo al final de la semana. Ahora que el asentamiento improvisado de Idomeni ha saltado por los aires, están siendo reubicados en otros campamentos próximos con vigilancia reforzada donde el acceso a las ONGs es más complejo y el trato que reciben aún más opaco. No se les informa bien a qué campo van a ir, ni se está asegurando la reagrupación familiar en estos campos y el principal punto de atención ahora es asegurar que esos campos pues cumplen los derechos humanos. Lo peor de todo esto es que la solución, se ha demostrado, no es tan complicada. Parece que empieza a haber movilización. Yo confío en que no sea solo para cubrir una cuota mínima y no tener multas en los próximos meses. Y luego hay otra vía muy importante a corto, que es el de los visados humanitarios. Cada vez tiene menos excusas Europa, sus gobiernos, de hacer oídos sordos al mayor drama humanitario desde la Segunda Guerra Mundial. En Navarra, unas 4.200 personas están inscritas en la bolsa de alquiler protegido, demanda a la que el Gobierno foral quiere responder con la ampliación de inmuebles. El Ejecutivo ha aprobado extender esta bolsa a toda la comunidad y espera que durante la legislatura se duplique el parque a 800 viviendas. Disminuyen los requisitos para incorporar inmuebles a la bolsa de alquiler de vivienda protegida. El Gobierno de Navarra, a través de Nasubinsa, extiende a todos los municipios de Navarra la posibilidad de aportar viviendas a esta bolsa. Además, ya no será obligatorio que haya estado vacía durante un tiempo mínimo. El Ejecutivo ahora acepta inmuebles de particulares, entidades financieras e incluso de promotoras privadas. Actualmente, el Gobierno de Navarra dispone de 479 inmuebles. El objetivo es que a lo largo de la legislatura se puedan incorporar 400 viviendas más. Por tanto, estamos hablando casi de duplicar el parque de vivienda de alquiler que tienen esta modalidad. Hasta 4.200 personas demandan una vivienda de alquiler en la comunidad foral. Los precios de estos alquileres varían según el número de habitantes del municipio. Será de 4 euros por metro cuadrado los inmuebles situados en localidades con más de 5.000 habitantes. Los localizados en lugares con menos de 5.000 habitantes, el coste será de 3 euros por metro cuadrado. Supone una reducción del despilfarro económico, social y ecológico que
supone la existencia de viviendas vacías y, en segundo lugar, también supone un aumento significativo del parque de viviendas de alquiler social y, por tanto, supone también un refuerzo del perfil social de las políticas de vivienda en las que estamos. Con esta medida, además, el propietario que aporte su inmueble a la bolsa de alquiler del Gobierno de Navarra se asegura el cobro puntual de la renta y la devolución en buen estado de la vivienda. Mes de mayo negro, así ha calificado la portavoz del Gobierno los últimos sucesos sobre agresiones sexuales en Navarra. Olló ha dicho que hasta el mes de mayo el número era el habitual, el normal, pero ha admitido que durante este mes los casos se han disparado. Estamos viviendo un mes de mayo negro, pero que también hay que situar en un contexto de tiempo más amplio para no alertar, es decir, no asustar y atemorizar a la sociedad. En todo caso, insisto, desde el Gobierno, pues evidentemente el absoluto rechazo a toda agresión contra las mujeres. Los menores atendidos en la unidad de cuidados intensivos pediátricos podrán desde septiembre estar acompañados por sus padres a lo largo de las 24 horas, incluida también la noche. El Departamento de Salud ya trabaja para cambiar la ubicación de la UCI actual. Estará junto a la de adultos, con el doble de superficie para facilitar la estancia de las familias. Aún así, no se ampliará el número de camas, que se mantiene en 4. Con esta medida, el Gobierno de Navarra cumple con la Carta Europea de los Niños Hospitalizados. En el caso de intervenciones quirúrgicas, los padres y madres podrán acompañar a los pequeños hasta el momento previo a las mismas. Mejorar la calidad y la calidez de la atención a los niños y niñas es una de nuestras prioridades. Contribuye a reducir el estrés emocional, la ansiedad y el trauma por separación que afecta a los menores. Además, la implicación de las madres y de los padres en el cuidado de sus hijos durante el ingreso mejora la calidad del vínculo con el hijo o hija, así como la relación, comunicación y colaboración de las familias con los y las profesionales. Izquierda Esquerra le pide al consejero de Educación que cumpla las mociones sobre escuelas públicas que ha aprobado por unanimidad el Parlamento. La coalición dice no hacer un balance positivo de la gestión de Mendoza. Izquierda Esquerra le va a pedir que dé muestras claras de la apuesta por la enseñanza pública en el pleno monográfico de educación que se va a celebrar este viernes. También piden al Ejecutivo que mantenga el próximo curso las unidades escolares que ya están funcionando en los colegios públicos de Pitillas, Ermitagaña y Monte San Julián de Tudela. No vemos esa apuesta clara por la enseñanza pública y entendemos pues, que se están abordando cuestiones que están fuera del acuerdo programático cuando en realidad hay muchísimas cosas que hacer y muchísimo que avanzar. Y un gobierno que se supone o que es y que está siendo de cambio en la medida en que corresponde, ¿no? Asumir y aceptar las mociones que son aprobadas por unanimidad de este Parlamento. Vamos, nosotros no entendemos que este gobierno de cambio tenga la misma forma de actuar pues, que ha tenido UPN en particular en la pasada legislatura, ¿no? Tras esta intervención en rueda de prensa de Izquierda Esquerra, era el propio consejero de Educación, José Luis Mendoza, quien valoraba lo dicho. La apuesta por la educación pública es una apuesta no solamente de Izquierda Esquerra, sino que es del cuatripartito, están los acuerdos programáticos y lógicamente está asumida por este gobierno. Lo que pasa que el que apostemos por la educación pública no quiere decir que despreciemos, no tengamos en cuenta y no valoremos la enseñanza concertada. Yo creo que hemos revertido situaciones que estaban o anquilosadas o que estaban bastante mal. Yo pienso que una de las cuestiones que más nos ha ocupado, porque nos preocupaba, era precisamente lo poco y mal desarrollada que estaba el tema del PAI. Hoy es el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, una enfermedad neurodegenerativa que afecta a unas 670 personas en Navarra. La Asociación de Esclerosis Múltiple pide al Gobierno central el reconocimiento del 33% de discapacidad cuando se diagnostica la enfermedad, algo que ya pidió el propio Parlamento Foral. Hoy, en este acto que se ha celebrado en la Cámara, todos los grupos han vuelto a mostrar su compromiso con las personas afectadas. La esclerosis puede producir síntomas como fatiga, falta de equilibrio, dolor, alteraciones visuales y cognitivas
o dificultades del habla. A vuestra vicepresidenta de ADEMNA, doña Blanca. Un diagnóstico de esclerosis múltiple puede hacer que se te venga el mundo encima. Muchas personas piensan que tener esclerosis múltiple puede impedirles llevar una vida normal, algo que sin duda no es del todo cierto. Este día celebramos todas las formas en que las personas con esclerosis múltiple conservan su independencia. Es una de las enfermedades neurológicas más comunes entre la población de 20 a 30 años. En Navarra son más de 670 las personas afectadas, la mayoría mujeres. Una de ellas es Pilar. Le diagnosticaron la esclerosis múltiple con 30 años. En muy poco tiempo avanzó mucho la enfermedad, entonces a los 5 años de haberme diagnosticado ya empecé a coger un par de bastones y ya terminé en la silla de ruedas. Ahora tiene 40 y es madre de un niño de 5 años. He podido ser madre. Ella y el resto de personas afectadas piden el reconocimiento del 33% de la discapacidad en el momento del diagnóstico. Contratar a una persona con discapacidad tiene unas exenciones a nivel de seguridad social muy importantes, prácticamente del 100%. Muchísimas personas no dicen que tienen esclerosis múltiple porque decir que tienes esclerosis múltiple en la mayoría de los casos significa que puedes perder tu puesto de trabajo. Reivindican también una apuesta por la investigación, porque aún no se saben las causas de la esclerosis múltiple ni tampoco tiene cura. Una enfermedad incierta, no sabemos cómo va a evolucionar. Piden ser visibles todo el año y pese a todo lanzan un mensaje positivo. El Parlamento que acogía esta tarde una sesión formativa y de sensibilización a la ciudadanía con motivo del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, que se celebrará el próximo 28 de mayo, un día que se celebra con el propósito de reafirmar el derecho a la salud como un derecho humano de las mujeres al que deben acceder sin restricciones o exclusiones de ningún tipo y a través de todo su ciclo de vida. Esta charla, como sabéis, lo que se va a hacer hoy es comprender aquellas especificidades que hoy faltan todavía por conseguir desde el punto de vista de la salud de las mujeres, es decir, qué diagnósticos nos están haciendo bien, qué cosas nos están cumpliendo bien, o aquello, que empieza desde la violencia machista también, pero pasando, es decir, por todo tipo de enfermedades diferentes, si se está actuando bien o no, y además no solo en Navarra, sino de manera general a nivel mundial, es decir, reconocer los derechos sexuales y reproductivos de todas las mujeres y el derecho a una asistencia sanitaria para todas. El Parlamento de Navarra que rechazaba también hoy una moción en la que se instaba al Gobierno y a la Confederación Hidrográfica del Ebro a que trabajaran de inmediato para conceder las autorizaciones necesarias para proceder a la limpieza del cauce del Ebro con la retirada de ramas, lodos y gravas. La moción rechazada del PSN ponía de relieve un estado de abandono que afecta al río a su paso por Tudela. El grupo Eroski ha cerrado sus cuentas a 31 de enero de 2016 con una mejora del 78% que limita su resultado a 61 millones de euros negativos. Se trata de menos de una cuarta parte del resultado negativo del año pasado. 2015 es un ejercicio en el que Eroski dice dar por concluidas sus operaciones de saneamiento. El resultado operativo de su actividad de distribución mejora un 15% y alcanza los 107 millones de euros. La facturación total ha superado los 6.000 millones. Se oye una canción y habla el corazón de una... Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con Policía Municipal de Pamplona, han detenido a 4 personas en Pamplona, Burlada y en la zona de la Barranca por los incidentes de la huelga de estudiantes de Pamplona el pasado 17 de marzo al término de una manifestación. Los detenidos forman parte de una operación iniciada en marzo y se suman a otros 9 detenidos. De los 4 de hoy, 3 son menores de edad y el cuarto lo era el día de los hechos. Un vecino de Estella de 46 años ha sido condenado a 8 meses de privación del permiso de conducción y 960 euros de multa al ser sorprendido por un radar de la Policía Foral circulando
a 195 kilómetros por hora. Fue el pasado viernes cuando se captaba esta fotografía. Circulaba a esa velocidad cuando el máximo permitido era de 90. Final feliz para los 7 cachorros de mastín abandonados en un contenedor de basura en Marcilla. Gracias a la solidaridad ya se les ha encontrado nuevas familias. Los vecinos de Marcilla y la Policía Foral han dado con el responsable. Un vecino de la localidad de 58 años ha sido imputado por un delito de abandono animal. Las investigaciones concluyen que fue él quien dejó a estos 7 cachorros de mastín en un contenedor de basura. El pasado domingo un vecino se percataba de la presencia de los cachorros recién nacidos y avisaba al 112. El alcalde de Marcilla, Mario Favo, conoció la noticia y no lo dudó un momento. Se hizo cargo de los 7 animales, se los llevó a casa y junto a su mujer los alimentó con biberón y les limpió las garrapatas. Colgó los vídeos en las redes sociales en busca de familias de adopción y los ofrecimientos no tardaron en llegar. La solidaridad de Marcilla se puso en marcha enseguida. Los vecinos pusieron a la policía en la pista del responsable, en cuya finca encontraron a la madre de los cachorros. A pesar de la evidencia, no ha querido declarar ante la policía. En unos días, el imputado será citado por el juez de Tafalla. El magistrado decidirá si, además de la multa, que parece segura, le inhabilita en el desarrollo de su profesión. El imputado tiene una granja y el artículo 337 bis del Código Penal contempla, además de la multa, una pena de inhabilitación de 3 meses a 1 año en el caso de que el imputado trabaje en relación con animales. De momento, los cachorros han tenido final feliz. Han vuelto con la madre, con la que permanecerán durante el amamantamiento. Después serán entregados a distintas familias. El Ayuntamiento de Marcilla asegura que hay ofrecimientos suficientes. Este año, la Mesa del Encierro va a hacer especial hincapié en que durante las carreras se cumpla con la normativa vigente. Para ello, los agentes de Policía Municipal, además de controlar in situ, verán los vídeos para identificar posibles infracciones. Más ojos de lo habitual controlarán el encierro este año, porque entre los visitantes la ordenanza del encierro no es tan conocida como la propia carrera. No lo conocemos, no. No, ni idea. Mira, no lo sé. Lo que está prohibido no lo sé. El dispositivo del encierro lo componen entre 150 y 200 agentes de policía municipal, que además de controlar a los corredores durante la propia carrera, visionarán las imágenes del encierro para buscar posibles infracciones. El objetivo final no es en sí la denuncia, el objetivo final es hacer que se cumpla la ordenanza del encierro. Y si fuera necesario, desde luego, se visionarían imágenes, tanto públicas como nuestras, para tratar de detectar a esas personas que manifiestamente infringen la ordenanza y, desde luego, si al día siguiente tienen que ser sancionadas, no habrá ningún problema en hacerlo. Bueno, lógicamente, si hacen las cosas mal, tiene que ser sancionado, porque esto es mucho peligro, mucho riesgo, entonces hay que actuar en consonancia, claro. A los toros no se les puede molestar. Me parece muy bien lo que estén bebidos allí, encerrados, ¿sabes? Porque eso es desde luego mucho más peligroso, ¿vale? Las normas del encierro se recuerdan los minutos previos a la carrera y este año además se incorporará este mensaje en lenguaje de signos. Lucía y Aimar fueron los nombres más elegidos en Navarra para recién nacidos durante el pasado año 2015. Ane y Naya son los siguientes más elegidos para ellas y para los chicos Iker e Ibai. Lucía lleva 13 años entre los primeros puestos. Lucía es el nombre de niña que ocupa el primer lugar en la elección de los padres. Fue elegido en 64 ocasiones. Ane se sitúa en la segunda posición con 55 y Naya en el tercer puesto con 53. En el caso de los niños, Aimar fue el preferido en 80 ocasiones, seguido de Iker en 56 e Ibai en 53 ocasiones. Aunque si se unen las diferentes grafías de un mismo nombre, Ane se sitúa en primera posición con 84 denominaciones, seguido de Leire con 72. Existen diferencias en la elección de nombres para los nacidos según el país de nacimiento de los progenitores. Los nacidos de una pareja formada por español y extranjero, los nombres más elegidos son Naya, Noa y Sofía para chicas y Alejandro, Iker o Alex para chicos. Tanto niñas y niños con ambos progenitores extranjeros adoptan nombres en muchos casos de origen extranjero, entre los que destacan Marwa, Aya, Yasmín e Iva para las niñas,
junto con Adam, Mohamed y Malak para los niños. Del total de 1.859 nombres distintos de los nacidos en el año 2015, el 31,4% fueron nombres compuestos. Algunos de los más utilizados fueron Francisco Javier, Miguel Ángel y José Antonio entre los niños y María del Carmen y María Sofía para las niñas. En cuanto a los apellidos, los más comunes en 2015 fueron Jiménez, Martínez, García, Pérez, Fernández y Rodríguez. La ONCE ha premiado hoy la solidaridad que recibe de la sociedad navarra, haciendo entrega de los premios solidarios de 2016 a la asociación SEI, a Fátima Yarra, a Miquel Bernués, al Instituto de Educación Secundaria de Lumbier y a CINFA. Estos galardones valoran la labor tanto de personas como de instituciones y organizaciones, estamentos de la administración pública, empresas y medios de comunicación que trabajan en favor de la sensibilización, la integración, la accesibilidad y la inserción laboral. El deporte navarro apoya la marcha contra el cáncer que se va a celebrar este próximo domingo. La Fundación Osasuna, la Fundación Miguel Indurain, Aedona, colegios y deportistas animan a participar en esta prueba que es no competitiva. Lo recaudado servirá además para financiar proyectos de investigación oncológica. La Asociación Española contra el Cáncer aporta 35 millones anuales. El 10%, 3,5, provienen de Navarra, donde se detectan cada año 4.300 nuevos casos. La vida es como un camino, con subidas, bajadas y decisiones con las que eliges tu futuro. Casarse, esa es una de esas elecciones. Tener hijos, seguro que elegiste lo mejor para ti. Y hoy volverás a acertar con la decisión que marcará tu futuro, la que te lleva a Caja Rural para asegurarte una gran jubilación, con un equipo experto en planes de pensiones que te acompañará en todo momento, aportándote asesoramiento, tranquilidad y rentabilidad. Planes de pensiones de Caja Rural. Tu futuro está en nuestros planes. La edición de este año de la Vuelta a Navarra será de nuevo de 3 días. La ronda amplía su duración en un día, el año pasado fue de 2, se celebrará desde este viernes hasta el domingo. Comenzará, como es habitual, en las Industrias Lizarte, en el polígono de Agustinos. La primera etapa concluye en Estella, la segunda partirá de allí, de Estella, con Ochagavía como meta, y la tercera y última arranca en Sangüesa y finalizará en la iglesia de San Lorenzo de Pamplona. Tomarán la salida 18 equipos, 4 de ellos navarros. El presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, inauguraba anoche en Pamplona el foro Deporte y Sociedad, un foro que es una iniciativa de varias entidades promovido por el Centro de Estudios Olímpicos de la Universidad de Navarra y la Fundación Miguel Indurain. Aspira a ser un punto de encuentro que favorezca el diálogo de los principales agentes deportivos de nuestra comunidad. La vida es como un camino, con subidas, bajadas y decisiones con las que eliges tu futuro. Casarse, esa es una de esas elecciones. Tener hijos, seguro que elegiste lo mejor para ti. Y hoy volverás a acertar con la decisión que marcará tu futuro, la que te lleva a Caja Rural para asegurarte una gran jubilación, con un equipo experto en planes de pensiones que te acompañará en todo momento, aportándote asesoramiento, tranquilidad y rentabilidad. Planes de pensiones de Caja Rural. Tu futuro está en nuestros planes. Del 24 al 28 de agosto, Pamplona volverá a acoger la magia del flamenco con el Festival Flamenco on Fire. Hoy sus novedades se han dado a conocer en Madrid. Pamplona volverá a convertirse en la meca del flamenco este verano. Del 24 al 28 de agosto, la ciudad acogerá a algunas de las más importantes figuras de este género, como Vicente Amigo, Belén Maya, Alba Molina o Farruquito y Familia. Homenaje a Sabica, pero dedicado en su totalidad a Juan Habichuela. ¿Los escenarios? Habrá actuaciones tanto en Baluarte como en El Gallarre. Seguimos con el ciclo nocturno en el Tres Reyes y este año también abrimos en el Café Central. Con una novedad desde las alturas, flamenco en los balcones. No, pues van a ser diferentes actuaciones en diferentes balcones de la ciudad, donde se va a desarrollar durante el mediodía, pues diferentes cantaores, guitarristas, pues actuarán en diversos
balcones en diferentes plazas de la ciudad. Se trata un poco de acercar también el flamenco a todo el mundo y abrirlo un poco más a la ciudad. Y es que la apuesta este año está también en la apertura del festival, que en su tercera edición quiere consolidarse como el referente que ya es en el norte del país. Consolidar un festival de flamenco en el norte es algo que no había y uno tiene que encontrar los nichos. Festivales de jazz, festivales de rock, puede haber muchos, pero un festival de flamenco en la zona que nos circunda, pues no existía. Las expectativas son altas y yo creo que el festival pues termina por consolidarse ya en Pamplona, en el norte. Más de 11.000 personas disfrutaron el año pasado de este espectáculo y aunque los números no asustan a sus responsables, saben que es una cita más concentrada. En las dos primeras ediciones hemos podido estar más concentrados en lo que puede ser el propio auditorio y yo creo que es bueno que el festival se expanda a pesar de ser menos días, va a haber más actividades más concentradas en esos 5 días y sobre todo que yo creo que van a trascender a muchos más espacios y eso es un precepto que siempre hemos tenido, ¿no? No queríamos que fuera un festival de Baluarte para nada, queríamos que fuera un festival de la ciudad y hacer un proyecto de ciudad y de destino. Mañana se ponen a la venta las entradas. Este agosto se volverá a prender la llama del flamenco en Pamplona. La hemos visto en este informativo y la tenemos aquí en este tiempo para la entrevista, senadora autonómica por Navarra, Idoia Villanueva. Muy buenas noches y bienvenida. Hola, buenas noches. Recién llegada, como veíamos en el vídeo, recién llegada del campamento de refugiados de Idomeni. ¿Con qué sensación después de varios días allí? Pues bueno, la sensación creo que es complicado de describir, lo que sí que la experiencia es un bofetón de realidad, ¿no? Yo creo que todos hemos visto distintas imágenes, fotografías que nos llegan, pero ir allí y vivirlo y estar con la gente y ver un poco lo que piensa esa gente que está ahí asentada, pues la verdad es que es todo un bofetón de realidad. ¿Exactamente qué vio? Pues mira, muchas cosas, porque me tocó vivir una semana muy convulsa, ¿no? El miércoles hubo una manifestación pacífica de los que estaban allí en el asentamiento y bueno, pues en un momento determinado movieron un vagón de tren hacia los coches policiales, se produjo una carga policial con gases lacrimógenos indiscriminadamente, pues con todas las familias que estaban acampadas en la vía, con niñas, con niños, con gente corriendo a los campos de trigo a pasar la noche fuera de las tiendas porque no se podía respirar. Desde eso a cómo durante toda la semana pues, ha habido diferentes medidas que se han ido tomando pues, para de alguna manera presionar a que la gente que está allí asentada y esperando a que se abriesen las fronteras o que se les dé una solución, pues que fueran moviéndose hacia campos de alguna manera controlados o militarizados dentro de Grecia. Porque lo que hemos visto estos días es grúas entrando y llevándose las tiendas de campaña. ¿Qué va a pasar con toda esa gente que estaba ahí? ¿Hacia dónde han ido? Sí, han sacado a los periodistas fuera de los campos y durante toda la semana hemos tenido muchos problemas para entrar. Entonces, bueno, yo la primera noche la pasé fuera y el resto ya dentro porque te la jugabas a no volver a poder entrar. Entonces, a toda esa gente lo que se le está llevando son a los campos que hay desplegados por toda Grecia. Algunos de los que subían los autobuses nos contaban que estaban yendo hacia barracones en Tesalónica, hacia el sur de Idomeni y bueno, la verdad es que sin mucha información de a dónde iban y qué es lo que se iban a encontrar cuando allí llegasen, ¿no? Cuando los refugiados están en estos tipos de campamentos, ¿quién se encarga de ellos? ¿Quién les atiende? Si es que alguien les atiende. Pues mira, en Idomeni, que en realidad no era un campamento, porque no es un campamento oficial que pongan en el país, sino que es un asentamiento de personas que en un momento determinado se encontró que iba a cruzar la frontera hacia Macedonia y cerraron las fronteras, ¿no? Y se encontraron con que parte de la familia había pasado ya hacia Macedonia y hacia el resto de Europa y se encontraron con esa barrera cerrada y sin poder volver hacia atrás porque no tenían dónde ir, ¿no? Y se produce ese asentamiento de hasta casi 11.000 personas.
personas. Entonces, quien ha estado de alguna manera allí asistiendo en el día a día han sido organizaciones sociales, desde Médicos Sin Fronteras a Praxis, a organizaciones más pequeñitas como Bomberos en Acción, que está haciendo un trabajo muy bonito amparando distintos proyectos de organizaciones más pequeñas. Y sí he de decir que sorprende porque el gran porcentaje de los voluntarios y las voluntarias que están en el campo son españoles. Hay muchísimos españoles y españolas trabajando allí. Y por contar algo bonito del campo y de estos proyectos que hablas de la asistencia, hay un proyecto que se llama el Baby Hammam, que lo empezaron unas catalanas y que consiste en una tienda de campaña, que es así muy amplia, y entonces tienen 2 bañeritas muy pequeñas en las que pues fuera se van calentando el agua en pequeños fuegos y las niñas y los niños van entrando y se quitan la ropa sucia, se meten las bañeritas, entonces les estás dando el baño con agua caliente y luego les metes la ropa sucia con detergente para que lo laven en su casa y les pones ropita limpia, le das cremita y se van, ¿no? Y es impresionante, o sea, la emoción que tienen, que estás ahí sentada esperando pues eso, ¿no? A bañar a las niñas y a los niños, la alegría que tienen de poder decir un poco de agua caliente, de limpieza y de mimo y de cariño, ¿no? Porque hay muchas niñas y niños pues que están solos, que las organizaciones, aquellos que van viendo que están solos, pues se hacen cargo de ellos, pero que sí que ves que necesitan y que buscan unos referentes de seguridad, de tranquilidad, de estabilidad y de cariño. Los refugiados que allí están son conscientes de todo lo que está pasando en su nombre, digamos, de todas las decisiones que se adoptan, de cuando se cierran fronteras, se abren los trasladados. ¿Ellos allí reciben esa información? No, lamentablemente ni las refugiadas ni los refugiados ni las organizaciones que están trabajando en el campo, ¿no? Sorprende por un lado mucho esto, la falta de información y de organización. Se entiende que a Grecia se le está de alguna manera poniendo mucho peso, es decir, que Grecia esté soportando a 50.000, casi 60.000 personas desplazadas en el territorio, cuando está Grecia también como está, y cuando Grecia tiene un peso poblacional o económico como podría ser Madrid, ¿no? Y estamos dejando el resto de gobiernos de la Unión Europea a Grecia que haga ese trabajo solos, pero sí que es verdad que dentro del territorio griego pues no se está dando esta comunicación bien y las personas que están allá en el campo no saben qué va a pasar con ellos, no hay mucha información sobre cómo pueden pedir el visado, el asilo y bueno, y ni siquiera las organizaciones, como te digo, era un teléfono escacharrado, ¿no? Tuvimos que llamar a la embajada y entender de verdad se va a dar un desalojo, cuándo, cómo, de qué manera, y esa falta de información es diaria. ¿En algún momento te identificaste estando en el campamento como senadora, como representante del pueblo español? Y si es así, ¿qué te trasladaban los refugiados? ¿Qué te pedían? ¿Qué te decían? Pues mira, yo fui a Idomeni porque bueno, estos meses he estado también trabajando en la Comisión Mixta de la Unión Europea, ¿no? Y donde ha habido muchos debates, se ha discutido mucho sobre el tema de los refugiados. Y la verdad es que yo necesitaba y me apetecía ver de verdad, ¿no? Cuando hablas de una cosa y debates, ver exactamente qué hay. Entonces dije, mira, no dije nada a nadie, me fui como idoia y aparecí allí, colaboré con el Hammam y demás. Y cuando llevaba 2 días ocurrió lo de la carga y demás y tal, pues comenté, ¿no? Los compañeros, pues tal, soy senadora de Navarra, ¿no? Entonces, bueno, sorprende ahí un poco en un inicio, pero lo que te das cuenta es que, sobre todo, por no hacer esa intromisión y todo el respeto a las organizaciones sociales que están trabajando allí, pero lo que te piden, tanto las organizaciones como la gente que está allí asentada, es que lo cuentes. Porque si hay algo común en las personas que están allí, cada uno tiene una vivencia, una historia, habrá algunas que se parezcan a otras, pero lo que hay en común, ¿no?, de que yo me encontraba era que nos decían, cuéntalo, y sí, saca fotos, y cuéntalo porque Europa no se está enterando que estamos aquí. Europa no sabe que está aquí y qué es lo que está pasando, ¿no? Pero yo creo que en sus cabezas dicen, si realmente supiesen de verdad lo que estamos pasando aquí, esto no lo dejarían ocurrir, ¿no? Y yo creo que esa es parte de la creencia común
que tienen estas personas. Lo que parece claro es que las instituciones europeas parecen marcar un camino y la sociedad civil otro. Hay bueno, muchas manifestaciones de querer acoger refugiados y en cambio las instituciones están poniendo esas trabas, esos acuerdos con Turquía. ¿Cómo se puede conciliar ambas posturas, si es que son conciliables? Sí, bueno, yo creo que es evidente que la sociedad está por delante de las instituciones y de los gobiernos en este caso. Y bueno, en el caso de nuestro país y en España nos comprometimos a 16.000 personas y ahora empezamos a ver cómo van llegando gotitas, ¿no? Y esas gotitas al final depende de que el Ministerio sea capaz de firmar esos visados, ¿no? Y hay una cosa que a mí no se me va de la cabeza y en esta misma Comisión Mixta de la Unión Europea de la que hablaba antes vino el alto comisionado de ACNUR, Francesca, y ella comentaba, ¿no? Decirme, gobierno, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que de verdad os encontráis para dar el visado? Al final ponerme todos los puntos de los problemas que nosotros ayudamos a de alguna manera desatascar y con los organismos internacionales a hacerlo, ¿no? Porque ella decía, al final esto es una cuestión de voluntad política. Canadá ha llegado y ha dado 25.000 visados y se los ha llevado. Entonces, hay discusiones, hay argumentos que se usan de realmente no tenemos tantas peticiones de asilo. Las personas que están en una tienda de campaña en medio de la nada, con muchas dificultades de comunicación, con muchos problemas con el idioma, con, ¿qué te voy a decir?, de batería o de elementos electrónicos para poder acceder. ¿Cómo van a hacer peticiones de visados a España o a Italia si no se facilita, ¿no? Si esa información no se hace llegar y nos hace llegar los medios para que eso se tramite, pues evidentemente es difícil que esas peticiones lleguen. Ahora, más petición que un campo o un asentamiento, 11.000 personas allí en la nada y pasándolo de verdad tan mal, creo que... ¿Qué pasa en todo este tiempo para que en un primer momento España se comprometiera a acoger, no sé si sean 15, 16.000 refugiados y, como decías, me parece que llevábamos por 30? ¿Qué ha pasado en todo este tiempo? No solo en España, porque en el resto de países ha ocurrido lo mismo. Bueno, pues yo me pregunto lo mismo. Yo me pregunto lo mismo. Lo que decía antes, cuando las pocas veces que ha habido en estos meses de gobierno de hacer preguntas al gobierno, porque la verdad que no ha habido mucha ocasión de obtener esa respuesta, pues de alguna manera se escudan en esto es una decisión a nivel europeo, hay problemas específicos, realmente no hay personas que pidan el visado o el asilo en España y tú cuando vas allá dices, es sencillo, ¿no? Si tú de verdad tienes la voluntad, pones una delegación, la mandas o habilitas a que las embajadas den visados de alguna manera de asilo o incluso visados humanitarios, como hemos visto la semana pasada con el niño, con Osman, que llegó a Valencia, que fue a través de esta organización que hablaba antes de Bomberos en Acción, que está en Idomeni, y que identificó un caso, que hay muchísimos en el campo, de necesidad de asistencia médica inmediata y gestionó un visado humanitario a través de Zamora y de alguna manera pues se hizo conocido y que hubo una presión y un acompañamiento social en ello y se consiguió que se firmase ese visado humanitario y ahora Osman con su familia está en Valencia, ¿no? Yo creo que toca explotar todas las vías posibles, la de los gobiernos de cuotas que tienen que cumplir, las de los visados humanitarios y sobre todo pues, bueno, seguir teniéndolo en la agenda comunicativa porque de verdad estas personas lo necesitan. Por debajo de los gobiernos centrales están los autonómicos, están los ayuntamientos que han mostrado muchas veces esa misma voluntad, incluso recuerdo el caso de la Comunidad de Valencia que quería incluso fletar creo que un barco. ¿Qué podemos hacer desde Navarra? Además de presionar y de contar, o cómo presionar o cómo contar. Pues, como yo decía, yo creo que tanto la sociedad como las organizaciones van por delante y yo creo que hay movilización en ese sentido, que hay que continuar, que no se nos tiene que olvidar, ¿no? Que a veces tenemos una memoria colectiva cortita, ¿no? Y ocurren casos muy
llamativos, como el niño que ocurrió en la playa, ¿no? Y que todo el mundo tenemos esa imagen en la cabeza, pero que es importante que sigamos teniendo presentes que esas personas siguen estando ahí, porque es muy importante esa presión de alguna manera, o ese requerimiento social para que vengan, para que el gobierno se mueva y de verdad de esos visados que está en su mano para dar y poner los mecanismos para atraer a todas estas personas. Senadora autonómica por Navarra, ahora mismo en este impasse en el que estamos, en pre-campaña electoral, hasta que se vuelvan a constituir las Cortes, ¿qué balance hace de todo el tiempo que lleva trabajando en Madrid en el Senado? Creo que desde septiembre-octubre. ¿Qué balance se puede hacer después de haber conocido ya sus segundas elecciones en apenas 9 meses? Pues mira, la primera conclusión es que el Senado, que es una Cámara que está muy cuestionada y que está muy denostada y que todos hablamos, ¿no? Y que las grandes figuras terminan estando allá y nadie es muy consciente de qué es lo que se hace o no se hace en el Senado y qué se puede hacer. La primera conclusión a la que yo siempre llego es que esto no es casualidad, que no se sepa qué se hace en el Senado, que no se sepa el modelo de elección al Senado, pues bueno, ha beneficiado a determinados partidos en un momento y así ha ido bien, ¿no? Y el Senado podemos discutir si realmente su función es relevante o no, pero lo que sí es muy importante para lo fundamental o así decirlo trascendental, ¿no? Muchos partidos políticos llevan en su programa ahora pues reformas constitucionales que se quieren realizar en nuestro país, y todo eso pasa porque 2/3 del Senado lo apoyen, ¿no? Y por eso hay mucha gente también que dice, bueno, el Senado pues habría que retirarlo o no. Para que el Senado tenga una reforma o para que el Senado cambie o se elimine de este país, tiene que ser el propio Senado el que lo haga. Por lo tanto, es muy importante de alguna manera conseguir también esa representación y esa otra visión y esa denuncia de lo que se hace o no se hace en el Senado, ¿no? Yo creo que el trabajo del territorio es importante. Se habla de que es una Cámara territorial y yo creo que a día de hoy no lo es, que hay que de verdad hacer una reforma para conseguir que sea y que el trabajo de verdad sea un trabajo territorial, pero bueno, yo en este tiempo lo he intentado establecer un horario fijo en Navarra también para poder reunirme con las distintas asociaciones y personas y de alguna manera canalizar información que necesitan asociaciones o demandas pues para llevarlas también al Senado. Desgraciadamente hemos tenido poquita actividad. Si ya por fin se pone en marcha una legislatura completa, ¿con qué objetivos va a trabajar Idoia Villanueva en el Senado en representación de todos los navarros? Pues bueno, como decía, en continuar en hacer esa labor en el territorio, que creo que es importante, lo de habilitar ese canal, que la gente consiga ese canal y las asociaciones y los organismos para también conseguir información propia del Estado, muchas veces que se necesita, y para también poder llevar las demandas. Y por otro lado, pues el Senado yo creo que es un espacio muy importante para que las distintas organizaciones sociales entren y se puedan hacer mesas de trabajo y mesas de estudio y trabajar en profundidad en temas, ¿no? Por ejemplo, en la última legislatura conseguimos crear una comisión de infancia en el Senado, pues para poder focalizar en todas las políticas de infancia, de cómo está afectando pues todos los distintos acciones que se toman en los distintos ministerios, cómo está afectando a nuestra infancia, que ahora mismo pues los distintos organismos nos alertan de que tenemos más de un 35% de riesgo de pobreza infantil en nuestro país, ¿no? Pues Idoia Villanueva, senadora autonómica por Navarra, le agradecemos mucho su presencia esta noche aquí con nosotros y por habernos contado toda esta experiencia, especialmente en Idomeni. Muchas gracias y buenas noches. A vosotros siempre, muchas gracias, Fermín. Nosotros lo que hacemos ahora es repasar lo que ha ocurrido en este día, informativamente hablando, en el que hemos conocido las discrepancias entre la cúpula del Servicio de Bomberos y la dirección del Departamento de Interior. Se ha saldado con 4 dimisiones, entre ellas las de Víctor Rubio. El Gobierno admite puntos de vista diferentes entre las dos partes en cuanto a cómo llevar el servicio. Sí, ha habido discrepancias en asuntos de gestión, entre otros, pues con la propuesta que se está trabajando desde Presidencia y desde el propio Gobierno en una OPE en función pública en cuanto a tiempos y en cuanto a número de plazas. Está previsto que el día 1 lleguen los primeros 14 refugiados procedentes del conflicto sirio e iraquí.
Desde el Gobierno navarro se asegura que la comunidad está preparada para acogerlos. Estamos todavía muy lejos primero de lo que estimamos que son las necesidades y el compromiso y la responsabilidad que se había asumido a nivel internacional por el conjunto del Estado. Por tanto, estamos en unos niveles muy asumibles dentro de los recursos. En Navarra, unas 4.200 personas están inscritas en la bolsa de alquiler protegido, demanda a la que el Gobierno foral quiere responder con la ampliación de estos inmuebles. El Ejecutivo ha aprobado extender esta bolsa a toda la comunidad y espera que durante la legislatura se duplique el parque a 800 viviendas. Hoy una de las imágenes del día era esta, ocurría en el Parlamento, donde se ha conmemorado el Día Mundial por la Esclerosis Múltiple. En Navarra, 670 personas la padecen y piden que se les reconozca el 33% de la discapacidad laboral. Lucía y Aimar fueron los nombres más elegidos en Navarra durante el pasado año para los recién nacidos. Ane y Naya son los siguientes para ellas y para ellos Iker e Ibai. Lucía lleva 13 años en los primeros puestos. Presentación en Madrid del Flamenco On Fire. Del 24 al 28 de agosto, Pamplona volverá a acoger toda la magia de esta música y este baile. En su tercera edición se consolida como referente del género en el norte, con muchas novedades. El deporte navarro se ha volcado y apoya la marcha contra el cáncer que se va a celebrar este próximo domingo. Fundación Osasuna, Miguel Indurain, Aedona, colegios y deportistas animan a participar en esta prueba no competitiva. Lo recaudado servirá para financiar proyectos de investigación. Y hoy nos vamos con el trabajo de los fotógrafos Íñigo Lavallen y Chema Ortiz, que nos invitan a dar un paseo vertiginoso por la capital navarra. Tras este vídeo se esconden 4 meses de trabajo cámara en mano. Cada segundo del vídeo esconde 25 fotografías. Pues así nos vamos, viendo a Pamplona de esta manera. Adiós, que descansen.